Amigas, amigos, muy buenas noches. Me siguen insistiendo sobre la podredumbre del clero católico. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, de la diócesis de Apatzingán, que radica en La Loma o Las Lomas, Jalisco. Sí es cierto que estamos en una crisis terrible y creo que esa crisis no se puede corregir así nada más. Es decir, vamos a decir, con un voluntarismo puro. ¿Qué es un voluntarismo puro? Pues que yo puedo cambiar estos lentes de un lugar a otro, porque los lentes pues son un objeto inanimado que lo único que tengo que hacer es levantarlos si tengo capacidad y llevarlos a otra parte si tengo lugar en donde ponerlo. Eso es muy fácil, no hay necesidad de hacer ningún ejercicio de nada. Pero ahora, si ustedes me dicen, bueno, primero un diagnóstico. El diagnóstico quiere decir un conocimiento a través de los hechos. Por ejemplo, un diagnóstico para un enfermo, pues si es verdadero, si es científico, si es objetivo, pues necesitan unos estudios. Ahora que hay tantas cosas para examinar, desde los microbios hasta las hormonas y todas las cosas que componen la biología, vamos a decir, y la patología. Biología pues es el estudio de los seres vivos y la patología es el estudio de las enfermedades de los seres vivos. Sin documentos no se puede hacer un diagnóstico objetivo. Acá en la iglesia, los presbiterios de la iglesia, no se puede hacer un diagnóstico objetivo si no hay medidas. Quiere decir que tenemos que saber qué tanto por ciento del clero padece ciertas deficiencias o enfermedades morales o problemas personales. Bueno, pongo un ejemplo. Esta diócesis de Apatzingán tiene aproximadamente 60 sacerdotes. Digo aproximadamente porque unos ya se fueron, otros están fuera, aunque pertenecen, y otros están muriendo, y otros están quedando ya como jubilados. Para hacer un diagnóstico verdadero del presbiterio de la diócesis de Apatzingán, se necesitaría saber, pues primero las generaciones, es lo que se hace aquí, de 1 a 5 años, pues son un grupo de sacerdotes, de 1 a 15, de 5 a 15, pues son otro grupo de sacerdotes, y de 15 a 25, pues son otro grupo de sacerdotes, y de 25 en adelante, pues son otro grupo. Por lo tanto, hay que saber las edades y también las capacidades, pero objetivamente hablando, haciendo investigaciones serias sobre las cosas que tengan verdad, no que tengan opinión. Bueno, platicando con un sacerdote que tiene ya como unos 20 años de cura y que fue alumno del seminario mayor de Apatzingán aquí en Acahuato, cuando aquí estaba el mayor, pues estábamos examinando esta situación de los sacerdotes del presbiterio de Apatzingán. Y pues estuvimos proponiendo hipótesis, es decir, posibles explicaciones.
Y una de las cosas que me decía el padre es el ambiente de esta región. Y el ambiente de esta región siempre ha sido así, porque la gente que vino a Apatzingán no venía a hacer un progreso en su persona y en las cosas de Dios ni en las cosas del mundo. Lo que venía a hacer era refugiarse de los delitos que había cometido. Por lo tanto, mucha gente que vino aquí tenía malas costumbres y esas malas costumbres se han ido desarrollando o camuflando aquí entre nosotros. Bueno, me van a decir, padre, ¿cuáles son esas malas costumbres? La facilidad para ejercer la sexualidad de una forma irresponsable. Entonces, aquí no se dieron matrimonios desde el principio, como en todas partes de los pueblos civilizados. ¿Cómo eran esos matrimonios? Pues los matrimonios eran que se pedía a la novia, aunque en todos los lugares pues había buenas familias, familias bien, que eso acostumbraban, se pedía a la novia, se llevaba a la novia a depositar con unos padrinos, mientras se hacía el proceso para verificar el matrimonio, realizar el matrimonio a la iglesia, y luego de la casa de los padrinos salía la novia de blanco y sus papás, sus familiares también la acompañaban y lo mismo pasaba con el novio. Entonces esos días que estaba resguardada por sus padrinos era para evitar que hubiera murmuraciones y que la chica no iba a poder ver a su novio por ninguna circunstancia hasta el día de la boda. Bueno, esos matrimonios, vamos a decir, perfectos, son muy pocos, pero siempre ha habido dentro de las sociedades estas que están todas, vamos a decir, pervertidas, un grupito de personas bien que cada día han sido menos y son menos y son menos. Y el ambiente, este ambiente es muy fuerte. Recordemos también que en la diócesis de Morelia, cuando era grande, arquidiócesis, cuando abarcaba todas estas regiones y las de Tacámbaro y Zamora y otras más, los seminarios estaban en Morelia, el seminario mayor y el seminario menor. Y ahí les daban la formación elemental en el seminario menor y en el seminario mayor, pues una formación seria en filosofía y en teología. Y también en costumbres, bueno, buenas costumbres. Pero había dos tipos de sacerdotes, como el cura Hidalgo, que era un sacerdote con la mejor preparación y una persona culta y una persona que no tuvo hijos. Fíjense bien, los sacerdotes más preparados eran los que no cometían o no infringían el celibato. Esos sacerdotes son los ejemplares, como en mi tierra, que no era posible que ningún sacerdote pudiera dar ninguna señal de que no fuera honesto. Y no solamente honesto, sino que fuera recto en todas las cosas. De hecho, los curas antiguos, en los buenos pueblos y bien formados, si un vicario empezaba a hacer cosas fuera del orden, como meterse a sembrar parcelas y a hacer negocios, inmediatamente pedía su cambio y le daban su cambio. Es decir, el obispo inmediatamente atendía al cura. Recuerdo que
un antiguo cura de aquí de Apo, un lugar muy famoso, por la Virgen del Rosario, por un padre Lorenzo, que de haber sido guerrillero y quién sabe cuántas cosas allá cuando la cristiada se volvió una persona ejemplar y que evangelizó toda esta región. Pues el padre Lorenzo en una ocasión tuvo un vicario que tenía costumbres un poco ligeras. Ligeras quiere decir que tomaba, que jugaba la baraja, que se iba a los toros y que se había adaptado al ambiente rancheril de acá. Y lo encontró un compadre y le dijo, compadre, ¿a dónde vas a sacarme un dolor de muelas? ¿A dónde? Pues a Zamora. Voy a Zamora a que me quiten este dolor de muelas. El dolor de muelas era el vicario irresponsable, indisciplinado, rebelde. Bueno, lo quitaron y pusieron a otro. En mi pueblo nunca hubo ningún vicario escandaloso. El señor cura era muy estricto. Estuvo 33 años. Allí no hubo ningún escándalo de ningún vicario. En cuanto algún vicario empezaba a tomar o alguna otra cosa, que no nos vamos a espantar, bueno, mientras no hiciera, vamos a decir, no fuera público su alcoholismo, su alcoholismo no impidiera su buen trabajo, pues no había problema. Pero también quedaba marcado ese vicario. Yo recuerdo que un vicario que estuvo allí en mi pueblo, que fui acólito monaguillo de él, cuando ya era seminarista, como que me dijo, el cura ese con el que tú estabas, me marcó para que no fuera cura nunca. Era vicario de otra parroquia. Y fue vicario hasta que se murió. Por lo tanto, no sé, el cura que estaba, el padre Nacho, no le vio cualidades para ser párroco por el alcoholismo. Bueno, luego está lo de las costumbres y luego las ideas falsas. El ambiente es, yo soy sacerdote en el templo y afuera soy igual que ustedes, por lo tanto puedo ir a emborracharme, puedo tener un buen caballo y una buena vieja, puedo traer una pistola, puedo jugar a la baraja o lo que sea, es decir, soy un laico. Solo dentro de la iglesia del templo soy el sacerdote y ahí me tienen que respetar. Afuera soy igualito que ustedes. Y también la gente pues está acostumbrada a ese tipo de sacerdotes. Los sacerdotes como el cura Morelos, que antes de ser sacerdote tuvo hijos y esos hijos y a la mujer la conservó después de que se ordenó. Y se ordenó para ser un cura de indios. Y aquí está la diferencia entre el cura Hidalgo y el cura Morelos. ¿Cuál era la diferencia? El cura Hidalgo recibió una preparación muy elevada, fina, y esa mantuvo, por eso no tuvo amantes, ni hijos, ni nada. Es decir, respetó el celibato sacerdotal. Y el señor cura Morelos no, porque nunca tuvo una abstinencia de relaciones sexuales. Y por eso, pues tuvo hijos y tuvo su mujer y además traficaba con quesos y con todo de la tierra caliente y allá su mujer los vendía en Morelia, como cosa, pues, vamos a decir, apetitosa, porque los quesos de acá de la tierra caliente, pues tienen un sabor muy bueno, son diferentes por lo que comen los animales y el proceso que se hace antiguo para hacer los quesos que todavía se conserva aquí, salvo en los que ya se volvieron comerciales y que entonces esos ya no sirven. Son igual que los quesos que venden en Walmart y en todas partes. Unas porquerías. Pues me estaba diciendo ese sacerdote que el ambiente a él le pesa mucho. Ese padre que tiene, pues dice, de ordenado unos 20 años, tendrá unos 45 años, más o menos.
Y le digo que sí es cierto, que aquí no hay problema, que hay una facilidad para romper el celibato. Estoy hablando de los hombres normales, de los masculinos, de los femeninos, de los que tienen tendencias homosexuales, pues no se diga. Pero estoy hablando de lo más serio. Este sacerdote me decía, pero yo nunca he tenido hijos, porque también acá es otra cosa. Y sí, pues, si uno no tiene hijos, pues como que eso es en cierta manera, pues muy bueno, porque el sacerdote que tiene hijos, dijo el Papa Francisco, que tiene que salirse de sacerdote y hacerse cargo de sus hijos. Y es lo que se está haciendo ahora cuando algún sacerdote tiene hijos y la señora va a denunciarlo al obispo, y entonces el obispo tiene que tomar cartas en el asunto para que el sacerdote que tiene hijos se haga cargo de sus hijos y los hijos tengan un padre cercano. Por eso hubo un cambio de la legislación que se suavizó todo. El que quiera salirse o que no quiera y cometa cosas de ese estilo, lo sacan del sacerdocio y le dispensan todas las cosas de sacerdote, lo dejan como un laiquito para que pueda entonces vivir su vida de laico, de casado. Se puede casar a la iglesia y es lo mejor. Y esa es una cosa, pues. Lo del celibato, miren, es muy difícil. Porque también la formación que se recibe desde la casa y en todas partes es una formación sentimental. No es una formación de valores, es una formación sentimental. Bueno, me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre una formación de valores y una sentimental? Pues miren, la formación de valores es que se premia a los que salen bien y se sanciona a los que salen mal. La sanción no es para humillar, ni para destruir, ni para hacer menos. La sanción es para recordar que no se tiene que actuar así. Y entonces yo recuerdo pues que algunas mamás o papás les pegaban a sus hijos y los hijos decían, ya, por favor, pues no lo vuelvas a hacer, para que recuerdes que no lo debes volver a hacer. En ese caso era por robar. En mi caso, yo no sé, yo nunca guardé rencor. Mi abuelo, por no obedecer una simple orden, quédense aquí en esta cerca, no, a mí se me ocurrió cambiarnos a la siguiente, pues eso le pareció una falta, una desobediencia, y cortó una vara de sorgo, maíz milo, verde, ahí de la parcela, y me dio unos codazos buenos. Un día que me fui a andar de callejero en el río, y ya cuando llegué mi mamá me dijo, híncate. Pues me hinqué. Y agarró el chicote, la chicota que tenía mi abuelo para las bestias, y me dio una buena chicotiza. Y el padre Nacho, al que estuve con él y fui sacristano acólito, un día que me volví a dormir a las 4, él iba a las 4:15 de la mañana los domingos y me tocaba, José Luis, ya levántate. Y yo me levantaba ordinariamente. Pero un día me quedé dormido un poco más y entonces llegó a las 4:30 y me dio unos chicotazos y ya desperté y me fui a abrir el templo y a llamar. También a uno lo formaban de una manera diferente. A uno lo mandaban a hacer cosas y no lo andaban chuchuluqueando, ni cuidando, ni nada. Es decir, uno tenía que hacer ciertas cosas y las tenía que hacer. Ahora la formación es diferente. La formación es blandengue. La formación, bueno, no hay formación, porque si no se forma un carácter quiere decir la forma de ser fuerte. Si no se forma una forma de ser fuerte,
entonces uno cae en todos los vicios y las bajezas de los vicios y las adicciones, porque todo ser humano pues busca satisfacer lo que siente, lo que piensa, lo que cree, lo que puede. Y luego también, bueno, ya para terminar, lo de el determinismo biológico. Sí, hay un determinismo biológico que uno tiene que cuidar, que uno ya sabe, pues el que ha estudiado, cuáles son los procesos del deseo y también los procesos de la realización del deseo. El deseo es como el proyecto, pero si ese deseo se deja progresar, llega un momento en que es incontrolable. Y entonces, la cosa es contenerse, controlarse, porque después de un cierto límite ya no se puede controlar nadie. Bueno, podría poner ejemplos, pero como son un poco groseros, pues no los pongo, de la sexualidad. Pero en cualquier cosa, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en el ansia de poder, de lucir, de vanidad, de orgullo, tiene un proceso y hasta cierto punto se puede detener el proceso, pero después de una raya invisible, ya se tienen que hacer las cosas porque así se tienen que hacer. Bueno, en mi caso, que yo tengo miedo pues de muchas cosas. Pero ¿qué hago? Bueno, eso lo descubrí pues hace un tiempo. ¿Cuál es el método para superar el miedo? Que tengo el recurso del enojo. Y es natural, mi persona, es decir, si pongo ciertas circunstancias o las dejo, el enojo va a crecer. Y bueno, cuando lo necesito, yo mismo lo provoco para ponerme en una situación de defensa, porque necesito defenderme para no ponerme pues a llorar o a gemir o a correr o a zurrarme o lo que sea. Digo, en el caso del miedo, pero tengo un recurso que cuando no lo he controlado, pues me ha producido que se me ha torcido la boca 2 veces. Ya me dicen que a la tercera pues va la vencida. Pues espero que así sea. Bueno, entonces uso el recurso de la ira para controlar el miedo. Yo nada más, yo porque me di cuenta que la ira me sirve para controlar el miedo, para vencer el miedo. Bueno, amigos y amigas, sí estamos en unos ambientes muy difíciles y ya para los que dicen, pues, y hablan de esto y de aquello, pues sí es cierto, pues, pero ¿qué hacemos? Con estos animalitos vamos a arar, no hay otros. Ahora, la solución es mejorar la preparación de las personas desde las familias. Porque ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer los formadores en un seminario con un niño que fue violado y que ahora es un joven, un adolescente? La violación esa no se va a borrar nunca. ¿Qué hacer con un niño adolescente que tiene padres violentos, asesinos, sicarios, rateros, violadores, maleantes? Bueno, esos son los problemas de los seminaristas que llegan pues a la formación sacerdotal. Y es un problema muy grave porque lo de los niños no se puede borrar. ¿Cómo se va a borrar una violación? A ver, díganme ustedes. Yo no he encontrado la forma. Bueno, dirá alguien,
Padre, ¿y la gracia de Dios? Sí, pero hay que acercarse a Dios. El que no se acerca a Dios, pues no va a recibir ninguna ayuda de Dios, porque Dios no fuerza a nadie. Él está para ayudarnos, pero hay que acercarnos a Él con humildad. Bueno, voy a comentar las opiniones. Buenas noches, grupo. De parte de Alex Eli, buenas noches a todos. Oscar Duarte, hola padre, los saludo desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, Oscar Duarte, te saludamos todos nosotros. Malena Orduña, buenas noches, padre José. Buenas noches, Malena. Oscar Solís, buenas noches, padre José Segura. Admiro su valentía para hablar de manera imparcial. Dios lo bendiga a usted y a su mamá, que se encuentra delicada de salud. Sí, mira, yo he tratado, Oscar, de ser imparcial. Bueno, no vamos a condenar a nadie, eso no sirve. Vamos a ayudar al que se deje ayudar y el que no se quiera dejar ayudar, pues no hay que ayudarlo, porque no va a andar uno entrometido a ir a donde a uno no lo llaman, que luego pues le dicen un montón de groserías y tienen razón. Miren, mi mamá, bendito sea Dios, el viernes le cortaron la pierna que tenía muy mal, la otra también la tiene mal, pero afortunadamente todo salió bien y mañana, si Dios quiere, voy a ir a verla. Bueno, ya he platicado con ella antes de la operación el mismo viernes y hoy después de la operación, porque pues no había señal aquí en este lugar, no sé si haya todavía, pero fui a un rancho y de allá le hablé y sí, platiqué con ella y ella está pues muy lúcida y muy tranquila. Mi mamá es un ejemplo de valentía, un ejemplo de que acepta las cosas y que está muy cerca pues de Dios. Hasta a mí me han dicho, padre, tu mamá reza más que tú. Sí, sí es cierto. Mi mamá hace más oración que yo. Curili, Malena, buenas noches. Bueno, Curili, Malena de parte de Curi y las dos buenas noches. Curili, bendiciones. Bueno, aquí no sé, Yoli 7. Bueno, para mí un sacerdote adentro y fuera de la iglesia tiene todo mi respeto. Si el sacerdote no lleva una vida correcta fuera de la iglesia, a mí me toca orar por él y no andar chismoseando sobre de él. ¿Sí? Nada más que aquí, pues, en este YouTube, en este canalito, me agreden muchos porque creen que yo soy, ¿cómo se dice? Acuachador, pues, o sea, que yo oculto las cosas de los sacerdotes. No, no las oculto. Pero tampoco, como tú mismo dices, Yoli 7, pues no las voy a publicar nada más por publicar, no tiene sentido, además no se van a corregir. Y si una vida se ha llevado en una cierta situación de pecado, ¿cómo se va a cambiar de la noche a la mañana si el individuo no hace unos ejercicios espirituales serios y tiene una conversión? No, con palabras no se cambia nadie. Curilí, cuando te veo conectada me da gusto poder saludarte, Madalena. Yo 7, la abstinencia, padre, el respeto. Sí, es que para la castidad, pues, el no tener relaciones sexuales de ningún modo, se necesita hasta una dieta, se necesita ¿cómo diríamos? Un orden del día, se necesita un compañerismo, también un director espiritual y tener sentido en el sacerdocio, que lo que uno hace está dentro de la iglesia universal, de la iglesia particular, y que no es solamente dar palos de ciego en la pastoral. Flaviano Aguirre, buenas noches, padre, saludos. Yo soy de San Lucas, Michoacán, y espero
que su mamita esté mejor. Saludos desde Montgomery, Texas. Sí, Flaviano, qué bueno que eres acá de Michoacán. No conozco San Lucas, pero ha de estar allá por Huetamo o Turicato, no sé. Sandra Calderón, hay que creer en Dios y no en los curas. Ok, padre, pregunta. Pero los golpes en la educación de los niños y adolescentes realmente ayuda a formar y educar. Bueno, yo he descubierto ciertas cosas, pero son cosas pragmáticas. Pragmáticas quiere decir de experiencias y solamente con uno. He descubierto que unos niños tienen facilidad para las cosas de Dios y para la bondad y otros no. Como decía Sócrates, que unos tenían capacidad para ser filósofos y otros no. Entonces, los niños que tienen una bondad natural hay que preservarla, porque es una inocencia verdadera, natural, que se puede romper de muchos modos, que es muy frágil, que es muy delicada. Pero esa, vamos a decir, tendencia natural hacia el bien, es lo que hace hombres de bien o mujeres de bien. Sandra Calderón. Gracias por la plática, gracias y Dios le bendiga siempre a usted y a toda su familia. Muchas gracias. José Sánchez, buenas noches. Hay que creer en Dios y creer en los sacerdotes porque son emisarios de Dios. Porque si no es negar la acción de Dios por medio de los sacerdotes. Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo. Cuando un sacerdote digno o indigno celebra un sacramento como debe ser, Dios está con él. Yoli 7. Sí, padre, entendido a usted, hablo sobre los laicos. Rosa López, buenas noches, padre José Luis. Espero se encuentre bien. ¿Y cómo está su mamá? Ya dije que mi mamá pues está en recuperación, que no ha perdido la conciencia, que sigue igual de lúcida, es decir, que entiende todas las cosas y piensa todo y ya dice, pues yo creo que me van a operar de la otra pierna. Pues sí, mamá, pues ni modo. Mil gracias por compartir con nosotros todos los temas que nadie toca. Sí, ya también les he dicho que si quieren que toque un tema, pues me lo digan y lo hago, como ahora que tuve pues una persona que me reclamó que por qué, bueno, es de los chairos pues. Entonces, toda crítica a su ídolo tiene que tener un ataque al que está criticando a su ídolo y su forma es que yo critique a los mismos sacerdotes. No los voy a criticar, simplemente voy a reconocer que estamos en problemas, en graves problemas. Y más cuando en un rancho de estos les dije, miren, hay muy pocos sacerdotes, hay que pedir a Dios por las vocaciones, pero matan a los sacerdotes. Oh, señora, pues, ¿y no matan a los otros? Es decir, no matan a los no sacerdotes. Pues sí, sí matan a los sacerdotes. Entonces, esa señora lo que me quería decir es que ser sacerdote es peligroso. Sí, es peligroso. Amigos y amigas, buenas noches. Que Dios los bendiga.